Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar. Ideas profundas presentadas de manera sencilla. Judaísmo, Kabbalah, psicología y filosofía. Es hora de llevar nuestro entendimiento a una espiritualidad madura, donde fe y conciencia se encuentran. Vaishlach, el viaje de Jacob, por Jack Levy. La vida no es una línea recta, es un lío, un caos. Y si lo niegas, peor para ti, porque al final no puedes escapar de ti mismo. Todos tenemos un talón que nos pisa, un rival, una voz, una sombra que te dice: tú no sumas, no eres suficiente. No eres suficiente ahora, ni lo fuiste antes, ni lo serás nunca. Esa sensación de estar compitiendo contra alguien o algo que no puedes alcanzar, como si estuvieras corriendo tras un espejismo en un desierto interminable. Eso era Jacob. Desde el momento en que nació, literal y figurativamente, agarrado del talón de su hermano. Todo en su vida giraba en torno a una lucha. Con Esav, con su padre, con Dios y sobre todo consigo mismo. Porque seamos claros, su verdadero enemigo nunca fue Esav. Fue esa parte de él que nunca se sentía suficiente. Esa parte que pensaba que tenía que ser alguien para valer algo. Jacob pasó gran parte de su vida tratando de escapar, tanto de sus circunstancias como de sí mismo, luchando por encontrar un valor que creía no tener. Su nombre mismo, Jacob, viene de Ekev, talón. Pero no solo era un talón físico, era una posición psicológica, emocional y espiritual, la de estar siempre detrás. En su mente siempre había alguien más fuerte, más amado, más digno. Así que hizo lo que muchos hacemos. Se puso máscaras, fingió ser su hermano, engañó a su padre, manipuló la narrativa para intentar ganarse lo que pensaba que le faltaba. Pero, dime una cosa. ¿Qué pasa cuando vives toda tu vida intentando ser alguien que no eres? ¿Qué pasa cuando luchas con todas tus fuerzas por algo que ni siquiera estás seguro de que necesitas? Te quiebras. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Su historia no es la de un héroe perfecto, no es épica, es dolorosa, complicada, pero sobre todo, humana. Pero precisamente por eso podemos aprender de ella, porque en su lucha, en su crisis, en su momento más oscuro, Jacob encontró algo que tú y yo también podemos encontrar si nos atrevemos a atravesar el dolor. La verdad. Pero ojo, la verdad duele. La verdad te va a arrancar las máscaras. Va a destruir las mentiras que te cuentas y si no estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo, no lo vas a encontrar. Esto no es solo sobre Jacob. Es sobre ti, sobre mí, sobre nosotros. Sobre el camino que todos tenemos que recorrer para encontrarnos, para enfrentarnos con nuestras sombras y al final descubrir quién demonios somos de verdad. Así que si estás listo, vamos a mirar de cerca el viaje de Jacob. No te prometo que será cómodo, pero sí es real. El conflicto inicial, Jacob versus Esav. Desde el principio, Jacob llegó al mundo con una desventaja. Literalmente nació segundo, agarrado del talón de su hermano Esav, como si desde el primer segundo de su existencia ya estuviera intentando ponerse al frente. Pero esa posición no era solo física, era psicológica, emocional y espiritual. Ser segundón no es solo un lugar en el orden de nacimiento, es un sentimiento, una sombra que te sigue a donde vayas. Es esa voz que te dice: tú no eres suficiente. El otro siempre será más fuerte, más amado, más merecedor. Jacob creció en un hogar donde todo parecía destinado a Esav. Su padre, Isaac, estaba obsesionado con él. Esav era el cazador, el fuerte, el que traía la carne a la mesa. Esav era el hombre del que te sientes orgulloso cuando hablas con tus amigos. Ese es mi hijo. Jacob, en cambio, era el callado,
el que se quedaba en la tienda, el que siempre parecía más conectado con su madre que con su padre. Y aunque Rivka lo amaba, Jacob sabía que en sus ojos de su padre, él era el otro. ¿Y qué hace un niño que siente que nunca será suficiente? Empieza a buscar maneras de demostrar su valor. En el caso de Jacob, esa lucha comenzó con la primogenitura. En su mente, eso era lo que lo separaba de ser como Esaú. La primogenitura no era solo una cuestión de quién nació primero. Era un símbolo. Significaba autoridad, bendición, propósito, amor de papá. Y aunque Esaú la tuvo en sus manos, nunca le dio la importancia. De hecho, la despreció. ¿Y qué hizo Jacob? Aprovechó la oportunidad un día. Esaú llegó hambriento del campo y en un movimiento digno de un estratega frío, Jacob le ofreció un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Esaú, como un hombre impulsivo que era, aceptó sin pensarlo ni siquiera 2 veces. Este fue el primer golpe de Jacob en esta rivalidad, pero no el último. Luego vino la bendición de Isaac. La bendición no era un simple ritual simbólico. Era el acto final de un patriarca, el paso de la antorcha espiritual y material al siguiente líder de la familia. Y Jacob sabía que su padre quería dársela a Esaú, pero Rivka tenía la profecía y tenía otros planes. Ella sabía que Jacob estaba destinado a hacer algo más grande. Así que juntos, madre e hijo, trazaron un plan. Jacob se disfrazaría de Esaú y engañaría a su padre ciego para recibir la bendición. ¿Fue justo? No. ¿Fue necesario? Probablemente. Pero lo que realmente importa aquí es lo que este acto dice sobre Jacob. Él no creía que podía obtener lo que deseaba siendo él mismo. Necesitaba ponerse en la piel de Esaú, literalmente, para recibir la bendición. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Fingir ser alguien más para obtener la aprobación de los demás. Porque en el fondo, eso es lo que hacía Jacob. Luchaba por ser suficiente. Pero aquí está el problema. Incluso cuando ganas, pierdes. Jacob obtuvo la bendición, sí, pero no la paz. En lugar de celebrar, tuvo que huir. Porque no importa cuánto te esfuerces por demostrar que vales. Si lo haces desde un lugar de inseguridad, siempre te quedarás vacío. Porque no estás luchando contra el mundo, estás luchando contra ti mismo. Jacob pasa años huyendo. Primero de Esaú, después de Labán y siempre de sí mismo. Porque seamos honestos, podemos cambiar de casa, de trabajo, de pareja o incluso de país, pero nunca podemos escapar de esa voz de nuestra cabeza que nos dice al oído: ¿y si no soy suficiente? Podemos recorrer todo lo que queramos, pero al final siempre hay una noche oscura que te alcanza. La de Jacob llegó a las orillas del río Yabok. Esa noche la Torá nos cuenta que Jacob estaba solo. La soledad siempre tiene esa magia aterradora de enfrentarte contigo mismo, sin distracciones, sin máscaras, sin redes sociales que te digan quién deberías ser. Solo tú y el reflejo de todas las cosas que no quieres ver. En este estado, Jacob es atacado por un hombre misterioso. Los sabios nos dicen que es el ángel de Esaú. La Torá dice que pelearon toda la noche. Esta no es solo una pelea física, es un duelo entre Jacob y todo lo que ha cargado durante años. Es él contra su sombra. Es él contra todas esas voces que han tratado de callar. Nunca será suficiente, tú no sumas. La lucha con el ángel es un símbolo brutal y hermoso del momento en el que ya no puedes correr más. Esa noche, Jacob no estaba peleando con Esaú ni con Dios, ni con el universo, ni con nadie más. Estaba peleando consigo mismo. Y no fue una pelea bonita, fue cruda, sucia, llena de sudor, lágrimas y rabia. Enfrentarte a ti mismo nunca es elegante, es visceral, duele, te rompe, pero también te transforma.
La lucha duró hasta el amanecer. El ángel lo hirió en la cadera, dejando a Jacob cojeando para siempre. Salir de la lucha con tu sombra no te dejará intacto. Te dejará cicatrices, y esas cicatrices son importantes, porque te recuerdan lo que enfrentaste y sobreviviste. La cadera de Jacob, su cojera, era un recordatorio físico de que ya no era el mismo hombre. Había pasado por el fuego y había salido diferente. Al final, Jacob no se rinde. No suelta al ángel. En lugar de pedir que lo deje ir, le exige una bendición. Y ahí está lo más importante. Jacob no solo sobrevive, reclama algo más. Reclama lo que nunca había podido reclamar antes: su propia identidad. Porque en ese momento algo cambia. Jacob deja de pelear como alguien que está tratando de demostrar algo. Deja de intentar ser Esaú, de buscar aprobación, de esconderse. En cambio, pelea como alguien que sabe que ya es suficiente. Y esa es la verdadera victoria. El ángel le da un nuevo nombre: Israel. Porque luchaste contra Dios y los hombres y prevaleciste. Esto no significa que Jacob ganó, porque la victoria aquí no es sobre el ángel, es sobre él mismo. Es la victoria de aceptarse tal como eres. Jacob se convierte en Israel no porque sea perfecto, sino porque finalmente enfrenta su verdad. Ya no necesita ser Esaú, ya no necesita probar nada a nadie. Es suficiente siendo Jacob con todo y su cojera. Y aquí viene lo hermoso y lo duro. Encontrar tu verdad te va a costar algo. No puedes salir de una lucha como esta sin cicatrices. Pero esas cicatrices son el precio de ser auténtico. Porque ser auténtico no es cómodo, no es fácil. Es enfrentarte con lo peor de ti, con tus miedos, tus inseguridades, tus fracasos, y decir: sí, eso soy yo. Y aún así, valgo. Aún así, me quiero. Aún así, soy suficiente. Al amanecer, Jacob cruza el río. Ya no es el mismo hombre que empezó la noche. Ahora es Israel. Alguien que se ha enfrentado con Dios y con los hombres y que ha prevalecido. ¿Qué significa prevalecer? No que haya ganado, sino que ha sobrevivido, aprendido y ha salido del otro lado siendo más él mismo que nunca. Y esa es la lección. Si quieres encontrarte a ti mismo, primero tienes que estar dispuesto a perderte. Tienes que luchar y, como Jacob, tienes que abrazar tus cicatrices como un recordatorio de que al final eres suficiente. La vida es un viaje continuo entre lo que otros creen que eres y lo que tú sabes que puedes ser. Es un espacio incómodo, lleno de lucha, miedo y a veces caos. Pero también es un espacio lleno de potencial. No podemos ser libres si vivimos en función de los nombres que otros nos han dado. Entonces, ¿qué nombre llevas hoy? ¿Es el nombre que te dieron tus padres? ¿Es el nombre que te dio la sociedad? ¿O el que tú estás eligiendo? Porque como Jacob, el verdadero viaje no es ganar una lucha externa. Es encontrar la fuerza para nombrarte a ti mismo y vivir según esa verdad. Ya no dejas que nadie te defina. Muchos años pasaron. Jacob está muerto. Los israelitas que vinieron de su familia son esclavos en Egipto y Dios aparece a un hombre llamado Moshe. Éxodo capítulo 3, en la zarza ardiente. Moshe le pregunta a Dios. Dijo: supongamos que voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos preguntarán: ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les diré? Y Dios le responde a Moshe: Eye asher eye, seré el que seré. Esto es lo que les dirás a los israelitas. Pero Dios no terminó ahí, porque lo próximo que dijo fue: diles a los israelitas: ¿quieren saber quién soy y qué clase de Dios soy? Diles:
soy el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y espera, estamos pensando todos que va a decir el Dios de Israel. Después de todo, ese es el lado bueno de Jacob, el nuevo Jacob, el que cambió en la lucha. Si fueras un Dios y quisieras darte a conocer, ¿no te llamarías el Dios de Israel? ¿No querrías ser el Dios del hombre que superó sus sombras? Pero Dios dice algo diferente, algo más profundo. Le dice a Moshe, y te dice a ti hoy: yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Jacob. No solo es el Dios de tus victorias, sino también el Dios de tus derrotas, el Dios de Jacob. No solo el Dios de tu éxito, sino también el Dios de tus fracasos. Soy el Dios de esa parte de ti que escondes, que te avergüenza, que temes que otros descubran. Soy el Dios de tu lucha. Soy el Dios que está en el desorden, en el caos, en las noches más oscuras. Soy el Dios de Jacob. Y ese Dios está aquí, en este lugar contigo. Él no se asusta de tus miedos, no huye de tus sombras y no rechaza tus caídas. No importa cuán lejos crees estar y cuán roto sientas los pedazos de tu alma. Porque el Dios que fue el Dios de Jacob, el que lo vio en sus noches más oscuras, también es tuyo. No necesitas perfección para encontrarte con Él. Solo el coraje de abrazar quién eres. Que en cada sombra hay una chispa de luz. Y en cada lucha está Él, esperándote para recordarte que incluso en tu caos, eres suficiente. Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar.